Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con la parte 4 de la parte de diagnóstico en enfermedades psiquiátricas e infantojuveniles. Vamos ahora a hacer una introducción más genérica de cuándo es que tenemos que pensar que una patología psiquiátrica puede tener una causa orgánica. Bueno, cuando la alteración psiquiátrica de presentación brusca en pacientes se da sin haber tenido antecedentes de una enfermedad mental. En segundo término, cuando hay alteraciones psicopatológicas en pacientes con enfermedades psiquiátricas que tienen características diferentes a la patología habitual o con datos clínicos de alguna enfermedad orgánica que ya está existiendo, o sea que es subyacente. En tercer término, presentación de cuadros psiquiátricos con características que son atípicas a las habituales, aparición del trastorno en edades poco habituales o incompatibles con el desarrollo psicoevolutivo, cuando hay una clara afectación del estado general, esto es muy importante, o una alteración del nivel de conciencia. Esto puede darse en los cuadros, por ejemplo, de las diabetes infantojuveniles o de un tumor cerebral. Enfermedades neurometabólicas en general. Cuadros de agitación o agresividad agudos que se den tanto en chicos como en adolescentes. Que haya una historia de una ingesta de medicación. Que haya una historia familiar de trastornos neurodegenerativos o metabólicos hereditarios. Esto es sumamente importante, sobre todo en los chicos que tienen trastornos del espectro autista. Cuando hay una disfunción cortical, por ejemplo, una afasia, que dice que no dejan de hablar, una apraxia, que dejan de coordinar movimientos, una agnosia, que dejan de reconocer cosas, sobre todo si es visoespacial, o sea que tiene una desorientación temporoespacial. Cuando hay disfunción subcortical difusa, por ejemplo, cuando hay discursos o movimientos sumamente lentos en forma abrupta, ataxia, que también es una forma de descoordinación, temblor, corea, que eran esos movimientos reptantes que podían aparecer en la base de los miembros, en la cara, disartria, que es dificultad para articular las palabras, y asterixis. Cuando hay alucinaciones, sobre todo visuales y táctiles u olfativas, porque las patognomónicas de la enfermedad mental son las alucinaciones auditivas. Cuando hay signos vitales que no son normales, cuando se empieza a alterar la marcha y la fuerza muscular. Esto es importante porque vamos a ver que en muchas enfermedades neurodegenerativas o neurometabólicas, que generalmente se confunden por la clínica con los trastornos del espectro autista, cuando se junta con un deterioro en la marcha, tenemos ya que pensar en este tipo de enfermedades neurometabólicas o degenerativas. Y cuando hay anormalidades oculares, por ejemplo, cuando hay un cambio del tamaño de una pupila o cuando hay un movimiento especial en los ojos que se denominan nistagmus. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas enfermedades neurodegenerativas, neurometabólicas. Ya las mencionamos en la parte 2, pero las vamos a repasar. La adrenoleucodistrofia, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Wilson, trastornos del ciclo de la urea, la enfermedad de Niemann-Pick, sobre todo del tipo C, y xantomatosis cerebrotendinosas. Bien, con respecto a enfermedades genéticas, podemos tener una repetición de tripletes. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros heredamos los genes de nuestros padres, se forman pares, ¿sí? Hay veces donde en vez de pares hay 3 cromosomas, el más común es el de la trisomía 21, que es el síndrome de Down, pero puede haber otro tipo de repetición de tripletes que me van a dar patología mental. En general vamos a tener este criterio. Hay un par de cromosomas que son los cromosomas sexuales, que son los X y los Y. Cuando es XX, la descendencia es femenina; cuando es XY, la descendencia es masculina. A mayor cantidad de cromosoma X, en general la manifestación clínica es la de retraso mental, y a mayor cantidad de cromosoma Y hay más impulsividad y más agresividad. Esto en la dupla de los cromosomas sexuales, pero hay otras duplas, que son los autosomas,
que según la alteración también va a dar patología mental. Uno de los cuadros más comunes que se ven y que en los trastornos del espectro autista o los trastornos del comportamiento es un cuadro que se denomina síndrome X frágil. ¿Qué es esto? Es una patología que se da en los cromosomas sexuales, en el par de cromosomas sexuales, sobre todo en el cromosoma X, donde hay una pata de ese cromosoma que cuando uno lo mira por estudios particulares, ve que está afinado y que está prolongado. Frágil porque queda como una patita luego de ese afinamiento, que es producto de la repetición de los tripletes genéticos que van a codificar los genomas, los genes, ¿sí? La causa más frecuente clínicamente es la de retardo mental hereditario. 1/3 de estos pacientes con fragilidad X van a tener un espectro autista y 2,6% de estos pacientes van a tener diagnóstico de autismo y que tienen diagnóstico de autismo en realidad padecen de este cuadro. En general, la repetición del triplete se da por bases que son la citosina, la guanina y la guanina. El rango normal es que haya entre 5 y 50 y en estos chicos hay de 52 a 200. Cuando la mutación es completa, generalmente es mayor de 200. Vamos a mencionar otro cuadro diferencial que es el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman. El síndrome de Prader-Willi es un cuadro donde hay chicos con obesidad, con retardo mental y con una hiperlaxitud articular. Generalmente se da en el cromosoma 15, en el locus Q, y generalmente es una disomía que tiene una herencia sobre todo materna. En el caso del síndrome de Angelman, la microdeleción en el cromosoma 15Q es generalmente uniparental y de herencia paterna, y las mutaciones puntuales tienen que ver con los genes U, B, E y 3A. ¿Qué característica tiene el síndrome de Prader-Willi? Es neonatal y ¿qué comprobamos en ese momento? Bueno, tiene una hipotonía, o sea que tiene un tono muscular más lax, o sea, no tiene fuerza, ¿sí? Hay trastornos deglutorios y un mal progreso del peso. Van a tener hiperfagia, que generalmente se va a iniciar entre los 2 y los 6 años, o sea que comen mucho. Tienen características faciales tales como el estrechamiento bifrontal, ojos muy almendrados y un menor desarrollo en la zona mediofacial, o sea, tienen la nariz más chiquita, los ojos juntitos y sumamente rasgados. Un hipogonadismo, generalmente tienen testículos muy grandes, hay un retraso mental que puede ser leve o moderado, las manos y los pies van a ser pequeños y hay alteraciones oculares como esotropía y miopía en el 70% de los casos. Hay enfermedades que tienen que ver con una organela, que es la mitocondria, que es la encargada de la energía, y que está alterada. Entonces también las alteraciones a nivel mitocondrial pueden manifestarse con trastornos psicopatológicos. ¿Qué es importante hacer en estas cuestiones? Un asesoramiento genético. El asesoramiento genético es un proceso en el cual el paciente o sus familiares en riesgos por un desorden que pueda ser hereditario son informados de las consecuencias de este desorden, cuál es la probabilidad de desarrollar este desorden y de transmitirlo a su descendencia y las maneras en que puede prevenirse o ser disminuidas con consecuencias menores. Vamos a ver ahora cuál es el cuadro de Angelman. El cuadro de Angelman dijimos que era un trastorno hereditario por parte del papá, donde hay un retraso del crecimiento, microcefalia, absoluta o relativa microcefalia, que la cabeza es más chiquita, y que ya se manifiesta a los 2 años de edad. Puede haber convulsiones,
normalmente antes de los 3 años de edad, y generalmente a través del electroencefalograma podemos ver que hay un patrón anormal con un modelo muy característico, con ondas de mucha amplitud y picos muy específicos. Vimos ya enfermedades neurológicas. Vamos a ver algunas enfermedades sistémicas que también pueden provocar cuadros psiquiátricos. Una de ellas es la diabetes tipo 1. ¿Qué pasa con estos chicos? Generalmente estos chicos manifiestan esta enfermedad que es debida a una alteración de una hormona que es la insulina, secretada por el páncreas, que puede dar síntomas de alteraciones en la glucemia. La glucemia o la glucosa es el alimento de nuestro cerebro juntamente con el oxígeno. Si tenemos variabilidad de la glucosa, va a haber trastornos del sensorio, va a haber trastornos del comportamiento, puede haber irritabilidad, agresividad, impulsividad, cuando hay alteraciones en los niveles de la glucemia. Hay varios tipos de diabetes, la que empieza en la infancia es la que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero se acompaña de cuadros clínicos. Son chicos que toman demasiado agua, que hacen pis muchas veces, que comen mucho y que tienen un adelgazamiento muy importante. Cuando hay alteraciones de los niveles de glucosa pueden tener una gran sudoración, puede haber también trastornos de la visión. Si se acompañan los trastornos de comportamiento alrededor del inicio de esta enfermedad, que es generalmente entre los 7 y los 11 años, lo que tenemos que hacer es una glucemia, con lo cual vamos a poder detectar y obviamente derivarlos al clínico, y el clínico los derivará, el pediatra, al especialista. ¿Qué otras enfermedades tenemos que tener en cuenta en relación al diagnóstico diferencial? Las enfermedades digestivas. Hay enfermedades que manifiestan alteraciones clínicas por déficit de ciertas sustancias que no procesan otras sustancias del organismo. Tenemos el caso de la enfermedad celíaca, donde lo que falla es la enzima que procesa todos los hidratos de carbono que tienen el gluten. Entonces, el trigo, la cebada y el centeno ingeridos en estos pacientes van a dar alteraciones en el organismo, pero también a nivel semiológico. Siempre cuento una anécdota de una adulta, comienza con delirios y sin antecedentes psiquiátricos, sin antecedentes familiares psiquiátricos, y el delirio se refería a que la pinchaban o que si tocaba sangre se iba a contaminar de HIV. En el interrogatorio, que después vamos a ver más adelante, que es tan importante, pregunté si tenía diarrea. Me dijo que muchísimas. Pedimos todos los análisis referentes al diagnóstico de enfermedad celíaca y le dio positivo. Esta paciente, solamente con la dieta libre de gluten, remitió toda su sintomatología psiquiátrica. Por eso es tan importante, aparte hay muchos tipos de enfermedad celíaca con distintas intensidades, entonces empiezan en diferentes edades a manifestarse. Entonces cuanto más rápido podamos hacer el diagnóstico y el tratamiento alimentario, más evolución favorable vamos a tener. Hay otras enfermedades digestivas como la enfermedad de Crohn, que también puede traer sintomatología psiquiátrica, son enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome de mala absorción, donde no se absorben bien los alimentos, entonces se caracteriza porque las materias fecales son sumamente abundantes y con un gran componente graso. Todo tipo de enfermedades enzimáticas del aparato digestivo, es muy común la intolerancia a la lactosa, donde además los chicos tienen distensión abdominal después de tomar la leche. La colitis ulcerosa, que generalmente tiene un gran componente psicosomático porque empeora ante situaciones de estrés y provoca cuadros de depresión y melancolía. Y los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia y la obesidad, que también van acompañados en forma comórbida con trastornos de personalidad en los adultos o trastornos de depresión o de ansiedad o de comportamiento en los niños y los adolescentes. Ya habíamos mencionado todo el tema de las epilepsias.
Las adicciones, acordémonos que las adicciones, la primera en estadística es el tabaco, la segunda es el alcohol y las terceras son las drogas de síntesis, pero también los adolescentes hacen mezclas, consumen benzodiazepinas y la sintomatología de estas drogas, que son las derivadas del cannabis, de la cocaína, de el éxtasis, que son derivados de la serotonina, van a provocar sintomatología psiquiátrica variable, diferente. También están los alucinógenos, como el LSD, que van a dar sintomatología en función de que haya un consumo, abstinencia, o sea que ya no lo tomen más, o intoxicación. La intoxicación es el cuadro más grave y en psiquiatría la conducta es derivarlos a un centro de urgencia para desintoxicarlos. Las causas infecciosas, como el HIV, que también puede debutar con un cuadro de psicosis o con un cuadro psiquiátrico. Y en otros cuadros sistémicos vamos a pensar, por ejemplo, en los cuadros de anemia, que bajan los glóbulos rojos, puede manifestarse a través de una depresión, con angustia, con ansiedad. Los cuadros endocrinológicos, como por ejemplo el hipertiroidismo, pueden manifestarse con cuadros de agitación y de ansiedad. Y el hipotiroidismo a través de depresión y melancolía, aumento de peso y cuadros característicos que van a poder diferenciarse con trastornos de comportamiento o trastornos de las emociones. Bien, hasta acá llegamos. Vamos a continuar la próxima clase. Hasta luego.